Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Santos, yo soy residente de primer año del Servicio de Anestesiología del Hospital Militar Central. Como ya lo he presentado previamente, el día de hoy me toca hablar sobre estenosis aórtica. La idea es hacer un breve repaso sobre la patología, sobre esta valvulopatía y luego pasar a qué consideraciones anestésicas hay que tener puntualmente en los pacientes portadores de la misma, digamos. Bueno, para definir lo que es la estenosis aórtica, es la valvulopatía más frecuente que podemos encontrar hoy en día. Consiste en una dificultad en el pasaje de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta durante el sístole ventricular. Epidemiológicamente hablando, es más frecuente en el sexo masculino. Es una valvulopatía que está íntimamente relacionada con el envejecimiento poblacional, con el aumento, digamos, de la esperanza de vida de la población, por así decirlo, siendo la causa más frecuente la esclerodegenerativa, sobre todo en los pacientes adultos mayores de 65 años, que son el grupo poblacional con mayor riesgo de generar esta valvulopatía, donde se presentan cambios ateroscleróticos, está asociado a factores de riesgo cardiovasculares, a todos los factores de riesgo cardiovasculares conocidos, y hay una calcificación degenerativa de estas valvas aórticas. En los pacientes jóvenes es más excepcional, es más raro y suele estar relacionado con defectos congénitos como la válvula aórtica bicúspide, aquella que se presenta con únicamente 2 valvas en lugar de 3 valvas, que es lo normal. Otras causas menos frecuentes pueden ser la reumática. La reumática antiguamente era una causa un poco más frecuente, sobre todo asociada con fiebre reumática, siendo la válvula aórtica la segunda en frecuencia, luego de la mitral afectada por esta patología, pero que hoy por hoy es mucho más difícil de encontrar, es una patología que prácticamente ha desaparecido. Otras causas pueden ser miocardiopatías hipertróficas, exposición a radiación de mediastino, distintas estenosis por encima o por debajo del nivel de la válvula. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En la estenosis aórtica, el ventrículo izquierdo se va a someter en forma crónica y progresiva a un aumento de la poscarga, secundario que hay una disminución del área valvular, que lo normal es que tenga valores entre 2,5 a 3,6 centímetros cuadrados, y eso va a ir a valores menores a 1 centímetro cuadrado. El criterio para obstrucción crítica, digamos, está dado por un gradiente sistólico transvalvular mayor de 50 milímetros de mercurio, con un gasto cardíaco conservado y un área valvular inferior a 0,4 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Como puse en la fórmula aquí abajo, la relación que existe entre el gradiente transvalvular y el área valvular aórtica se puede deducir por esta fórmula, donde se hace evidente que al haber una reducción en el orificio valvular aórtico, suponiendo que el gasto cardíaco o el débito cardíaco se mantiene constante, evidentemente tiene que haber un aumento de este gradiente transvalvular para mantener, digamos, una función cardíaca normal. De esta manera, digamos, con un gradiente transvalvular de, por ejemplo, 60 milímetros de mercurio, se va a requerir de la generación de una presión de 180 milímetros de mercurio a nivel del ventrículo izquierdo para mantener a nivel aórtico una presión de 120 milímetros de mercurio, que es el valor sistólico normal de referencia. El aumento crónico de las presiones a las que va a estar sometido el ventrículo izquierdo lo va a conducir a una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica como mecanismo compensatorio. Este mecanismo compensatorio, o sea, ¿por qué esta hipertrofia ventricular izquierda es concéntrica y no excéntrica? Eso se podría explicar por la ley de Laplace, que no coloqué la fórmula en el PowerPoint, pero bueno, la ley de Laplace lo que hace es decir, digamos, que la tensión de la pared, o sea, la tensión de la pared ventricular estaría directamente relacionada con las presiones intraventriculares y con el radio de ese ventrículo, o sea, directamente proporcional a esto, e inversamente proporcional al grosor de la pared ventricular. Por esta ley, digamos, se explicaría por qué esta
esta primera hipertrofia ventricular, digamos, izquierda, este mecanismo compensatorio sería concéntrico sin que exista una gran cardiomegalia, sino simplemente un aumento en el grosor de la pared ventricular propiamente dicho. Bien. Ahora bien, ¿qué implicancias hemodinámicas va a tener esta hipertrofia ventricular izquierda como mecanismo compensatorio? Va a producir una alteración del diástole, secundario justamente a tener una menor compliance ventricular, al haber un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico y al haber una alteración de la contractilidad miocárdica. O sea, se va a disminuir la compliance y secundariamente se va a disminuir el llenado ventricular, digamos, durante el diástole. Ese llenado que se hace en forma pasiva va a estar disminuido, aumentando de esa manera. Para compensar esa disminución del llenado se va a aumentar la contribución que tiene la contracción auricular, que sería el llenado activo, digamos. O sea, durante el diástole el llenado del ventrículo se da por una parte pasiva y por una parte activa. La parte pasiva sería la distensión de ese ventrículo izquierdo. La parte activa sería el empuje auricular que se hace para completar ese llenado ventricular. Al ver que el diástole ventricular va a estar disminuido, ¿por qué? Porque la compliance está disminuida, ¿por qué? Porque la pared es más gruesa. ¿Cómo compensamos esa disminución del llenado para mantener un gasto cardíaco constante? La aurícula tiene que empujar más sangre para mantener ese llenado ventricular. Entonces, el típico aporte que hace una aurícula, que hace la aurícula izquierda al llenado ventricular, que puede ser un 20% de ese llenado, va a aumentar hasta un 30, un 40% de la precarga de ese ventrículo izquierdo. Por lo tanto, esa contracción auricular, digamos, va a adquirir cada vez más importancia en mantener el volumen sistólico del gasto cardíaco. En condiciones normales, el aporte que hace la aurícula ocurre sin que haya un aumento significativo de la presión intraauricular. Pero en un paciente con una estenosis aórtica esto cambia y se van a ir produciendo aumentos significativos dentro de la aurícula. Cuando las presiones intraauriculares vayan aumentando por encima de 25 milímetros de mercurio, ya no va a ser tan relevante el aporte que haga completar ese llenado ventricular, sino que esto se va a traducir, digamos, a cambios en el aumento de las presiones retrógrados, ¿sí? Y consecuentemente congestión pulmonar, digamos. Además de las implicancias hemodinámicas, que otra cosa hay que tener en cuenta, el riesgo de isquemia miocárdica. La mitad de los pacientes que tienen una estenosis aórtica sintomática están asociados íntimamente con la enfermedad coronaria. El riesgo de isquemia miocárdica en el contexto de una estenosis aórtica se produce por factores que generan este desbalance, digamos, entre el aporte y la demanda de oxígeno, como yo mencionaba previamente. ¿Qué factores aumentan la demanda de oxígeno? Bueno, el aumento de la masa miocárdica, como dijimos previamente, por la hipertrofia que se genera. El aumento de las presiones de trabajo del ventrículo izquierdo, que tiene un mayor impacto, digamos, en el aumento de los volúmenes, y el aumento de la duración que se va a dar del sístole o de la fase eyectiva. Entre los factores que disminuyen el aporte de oxígeno están el aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, estas son las siglas, porque va a haber una menor compliance, una menor distensibilidad ventricular izquierda, secundario justamente a esta hipertrofia concéntrica, una menor presión diastólica aórtica, una menor perfusión coronaria en diástole, porque hay un aumento de la fase eyectiva del ventrículo izquierdo, la compresión subendocárdica de los vasos coronarios por hipertrofia del ventrículo izquierdo y la ausencia de irrigación coronaria en sístole por el gran aumento que se va a estar generado de la presión en el ventrículo izquierdo. ¿Qué efectos va a haber sobre la frecuencia cardíaca? Bueno, la modificación de la frecuencia cardíaca va a tener ciertas implicancias clínicas.
el aumento de la frecuencia cardíaca, la taquicardia, tiene como consecuencia una disminución del tiempo diastólico con disminución de la perfusión subendocárdica y riesgo de isquemia. Por otra parte, la disminución de la frecuencia cardíaca o la bradicardia pueden aumentar el gradiente transvalvular aórtico si es que el ventrículo izquierdo intenta mantener el débito, el gasto cardíaco a expensas de un aumento del volumen eyectivo. ¿Qué consideraciones vamos a tener respecto a la hipertensión pulmonar y la falla ventricular derecha? Esto ya sería con las consecuencias de aumento de las presiones y los efectos retrógrados que mencioné anteriormente. Esto es el proceso evolutivo, digamos, de la enfermedad. O sea, la estenosis aórtica, a medida que va evolucionando, conduce a una hipertensión pulmonar y a una falla ventricular derecha. La presencia de la estenosis aórtica severa con disminución de la fracción de eyección por debajo del 50% del volumen sistólico implica que nuevos mecanismos compensatorios intentan sostener el gasto cardíaco, involucrando un aumento de las presiones de la aurícula izquierda y de la arteria pulmonar. Ese aumento de la presión de la arteria pulmonar produce paulatinamente una fibrosis de esa arteria, de manera que la no resolución de la estenosis aórtica deriva en hipertensión pulmonar crónica, que finalmente puede llegar a hacer claudicar el ventrículo derecho. Bien, sintomatológicamente o clínicamente hablando, ¿cómo se puede presentar la estenosis aórtica? Que, si bien la estenosis aórtica puede ser asintomática, puede que sea simplemente un hallazgo, cuando se presenta con síntomas, la triada sintomática típica es el angor, el síncope y la disnea. ¿Qué hallazgos podemos tener en el examen físico del paciente con estenosis aórtica? Una reducción en la presión arterial sistólica y la presión de pulso. Eso es más que nada en los estadios avanzados, cuando disminuye el volumen sistólico propiamente dicho. La aparición del pulso parvus y tardus. ¿Qué quiere decir este pulso parvus y tardus? Parvus quiere decir que va a tener es un pulso con una amplitud disminuida, digamos, y tardus es que tiene una velocidad de ascenso lento, digamos, o sea, es un pulso rítmico, pero de amplitud disminuida y sí, como dije previamente, con esa velocidad, digamos, de ascenso lenta. Todo esto asociado a la disminución del volumen sistólico. El segundo ruido puede estar disminuido justamente por la calcificación valvular, a la auscultación. Puede haber un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, porque puede haber un retraso en el cierre valvular por el enlentecimiento de la sístole del ventrículo izquierdo. Y el típico soplo que se describe en todas las valvulopatías, en el caso de la estenosis aórtica va a ser un soplo sistólico romboidal que se irradia cuello. En ocasiones se puede transmitir hacia abajo o hacia el choque, digamos, hacia la punta, hacia quinto espacio intercostal sobre línea medio clavicular, donde se puede confundir, digamos, con un soplo de insuficiencia mitral. Suele ser un soplo rudo, áspero, pero se ausculta siempre mejor en la base del corazón. Bien, en el electrocardiograma no es que vamos a tener un hallazgo característico del electrocardiograma, pero siempre algo alterado se va a encontrar. En este caso, bueno, justamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo, signos de sobrecarga ventricular izquierda, pero en general sobre la base de un ritmo sinusal. Acá podemos ver un ejemplo de un electrocardiograma donde se ve claramente que hay un aumento del voltaje, ¿sí?, del QRS, sobre todo en las derivaciones izquierdas, sobre todo B5, B6, con disminución del punto J, ¿sí?, que se puede ver con un leve descenso del ST. Son signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, por eso el aumento del voltaje, y el descenso del punto J, que nos marca la sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Qué hallazgo vamos a tener en una RX de tórax?
va a haber una dilatación postestenótica de la aorta ascendente, que es el famoso signo del botón aórtico prominente. Es un signo un poco inespecífico, o sea, hay muchos pacientes que pueden dar la sensación de que tienen un botón aórtico prominente, pero en realidad no tienen la valvulopatía en sí. No va a haber cardiomegalia, eso es importante, porque la hipertrofia del ventrículo izquierdo es concéntrica, justamente. Si la hay, como aclara acá, es porque ya hay una dilatación del ventricular con insuficiencia cardíaca, o sea, ya vamos a ir progresando al punto que la insuficiencia cardíaca misma va a empezar a convertir esa hipertrofia en un principio concéntrica en una cardiopatía dilatada, pero eso ya sería un estadio demasiado avanzado. Inicialmente, en una estenosis aórtica no debería haber un índice cardiotorácico aumentado. La distinción de la calcificación aórtica, eso es un poco más raro, se puede ver sobre todo en una RX de tórax de perfil. Y signos de congestión capilar también. Acá podemos ver un ejemplo de una RX de tórax de frente y de perfil de un paciente con estenosis aórtica. Si se puede ver el botón aórtico prominente, ¿sí? No hay un índice cardiotorácico aumentado, no hay una cardiomegalia franca, sí hay signos de congestión capilar y la calcificación, ¿sí?, de la válvula que se puede ver en la proyección de perfil. Bien, el ecocardiograma, bueno, el ecocardiograma es el gol estándar para el diagnóstico de la estenosis aórtica. Si es por calcificación valvular, se puede mostrar como múltiples ecos, brillantes, gruesos. Se va a poder cuantificar, se va a poder medir la función y los diámetros ventriculares. La ecocardiografía de esfuerzo con dobutamina puede ser útil, digamos, en la valoración de pacientes con estenosis aórticas, pero sí, prácticamente está un poco más en desuso. Y la clasificación que se puede hacer según el área valvular. Cuando son, digamos, leve, vamos a manejar áreas de entre 1,5 a 2 centímetros cuadrados, moderada de 1 a 1,5 centímetros cuadrados o intensa, como yo mencionaba hoy al principio, menores a 1 centímetro cuadrado, o algunos llaman que ya es intensa o grave cuando es menor a 0,6 centímetros cuadrados. Gradiente de presión sistólica promedio mayor de 40 milímetros de mercurio o mayores de 50 milímetros de mercurio, dicen otras bibliografías. Bien, ¿cuál es la evolución natural de esta valvulopatía? Bueno, el intervalo medio hasta la muerte, antes de la disponibilidad quirúrgica, desde el comienzo de los síntomas, es desde que aparece ángor y síncope de unos 3 años, desde que aparece la disnea unos 2 años, en insuficiencia cardíaca ya 1,5 a 2 años. Es una valvulopatía que condiciona y evoluciona muy rápidamente. El tratamiento, bueno, por un lado tenemos el tratamiento médico, que se puede hacer un tratamiento médico con estatinas para enlentecer la progresión de la patología esclerodegenerativa, digamos, que está apoyada por algunos estudios, por otros no, pero su uso en general se recomienda también basado en consideraciones de prevención también de la cardiopatía isquémica a la cual esta valvulopatía está relacionada. Evitar el esfuerzo, el ejercicio físico extenuante en los pacientes que ya tienen una estenosis aórtica grave, aunque sean pacientes asintomáticos. Evitar la hipovolemia, el uso de nitratos para aplacar la angina de pecho en los pacientes sintomáticos, y luego el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tenemos el reemplazo valvular aórtico con prótesis mecánica o biológica. Eso en general las indicaciones serían el paciente que tiene la estenosis aórtica severa, sintomática, o el paciente asintomático que ya tiene una fracción de eyección disminuida, o el paciente que tiene un bypass coronario previo.
pero en líneas generales se dice que los pacientes que tienen una estenosis aórtica severa asintomática y que mantienen una buena función del ventrículo no deberían operarse, ya que la mortalidad que está asociada a esta cirugía es mayor que el riesgo de muerte súbita, digamos, que hagan estos pacientes. Otra de las opciones quirúrgicas son la valvuloplastía aórtica percutánea con balón, que eso sobre todo es de elección en niños o en los pacientes jóvenes, donde dijimos que las principales causas eran por las malformaciones congénitas de la válvula. Y otra de las opciones es el reemplazo percutáneo de válvula aórtica, el famoso TAVI, que consiste en la implantación de una válvula aórtica a través de un catéter, y esta es digamos, de elección el tratamiento en adultos con estenosis aórtica con un riesgo quirúrgico prohibitivo, digamos, es el paciente que tiene totalmente contraindicada el reemplazo valvular aórtico con prótesis, debido a que, bueno, en general son pacientes añosos, en general tienen muchas comorbilidades asociadas, y son pacientes que se estima que tienen un alto riesgo quirúrgico o que se estima que tienen altas posibilidades de no sobrevivir a la cirugía. El TAVI siempre es una buena opción para subsanar esta valvulopatía, mejorar las condiciones del paciente y luego posteriormente se pueda llegar a someter a un reemplazo valvular. Pero bueno, vamos a empezar entonces con las consideraciones anestésicas finalmente. Bien. Aunque los pacientes entonces con estenosis aórtica tienen un mayor riesgo de sufrir eventos cardíacos perioperatorios, se pueden someter a una cirugía con relativa seguridad siempre que se reconozca la afección y se realice un seguimiento y un tratamiento adecuados. Siempre es importante detectar tempranamente la hipotensión y cualquier alteración del ritmo sinusal o arritmias asociadas. En el manejo preoperatorio es importantísimo la ecocardiografía, el ecocardiograma. Esta evaluación preoperatoria para evaluar la gravedad de la estenosis y la función del ventrículo izquierdo es fundamental. Se tiene que enfatizar que incluso el paciente asintomático puede tener una estenosis aórtica significativa. Por tanto, siempre que sea posible, incluso si con eso hay que suspender o hay que retrasar una cirugía programada, el paciente siempre con estenosis aórtica siempre es fundamental que se someta a un ecocardiograma antes de una operación. En pacientes que ya tengan una evaluación ecocardiográfica previa, siempre hay que tener en cuenta que la esclerosis aórtica es una forma temprana, digamos, de estenosis calcificada que puede progresar y que la estenosis típicamente empeora con una reducción en el área valvular que avanza a una velocidad de aproximadamente 0,1 centímetros cuadrados año. Por lo tanto, esto, como dice acá, significa que los pacientes pueden necesitar de un nuevo examen, de un nuevo ecocardiograma, si el intervalo es mayor de 2 años desde el último ecocardiograma. O incluso menos si se ha visto una progresión en su sintomatología, digamos, un empeoramiento de su estado clínico. Una vez que se haya evaluado completamente al paciente, hay que realizar una consulta adecuada con el equipo quirúrgico, con cardiólogos, con cirujanos cardiovasculares si fuese necesario, para justificar si es necesario o no hacer un reemplazo de la válvula aórtica antes de la cirugía, o como mencionaba previamente en cuanto a las opciones terapéuticas, un TAVI. Bien, manejo perioperatorio, que tenemos que tener en cuenta una vez que ya tenemos al paciente en quirófano, digamos. En ausencia de una insuficiencia cardíaca acompañante, una adecuada premedicación del paciente evita ciertos efectos que producen la ansiedad, como puede ser la taquicardia, con aumento del consumo de oxígeno y aumento del gradiente transvalvular que mencionábamos al principio. Por otra parte, si la sedación es excesiva, puede provocar una vasodilatación con disminución de la precarga y la poscarga, lo que puede desestabilizar, digamos, el estado hemodinámico del paciente. Por lo tanto, las benzodiazepinas se pueden utilizar
Su uso permite, digamos, evitar ese recuerdo intraoperatorio, pero siempre se tiene que usar con cautela. Si se las combina con opioides, eso puede generar vasodilatación periférica e inducir hipotensión. Siempre tener en cuenta que no existe, digamos, una técnica anestésica superior a otra, por lo que la elección de fármacos, ya sean endovenosos o inhalatorios, siempre se debe basar, digamos, en los objetivos hemodinámicos que tengamos para hacer frente a la valvulopatía. Siempre evitar aquellos anestésicos que tengan propiedades cardiopresoras, por ejemplo el letomidato, opioides como el fentanilo son opciones adecuadas, porque si bien no tienen un efecto inotrópico negativo, se la tiene que usar siempre con cautela porque pueden generar hipotensión, pueden generar disminución del tono simpático. El propofol, que es un inductor, diría que es el inductor más utilizado actualmente, puede provocar una hipotensión muy severa, por lo tanto también hay que usarlo con precaución. Agentes halogenados como el sevoflurane, que también es de uso muy frecuente hoy por hoy en la anestesia balanceada, tiene un leve efecto cardiopresor y un efecto vasodilatador muy variable, por lo que paciente portador de estenosis aórtica y en especial paciente que tenga una fracción de eyección disminuida, una mala función ventricular, hay que usarlo con mucha precaución. Siempre recordar que en este tipo de valvulopatía existe un débito fijo por la incapacidad, digamos, del ventrículo de elevar este parámetro en respuesta a la vasodilatación. Por tanto, lejos la principal complicación hemodinámica que puede presentarse es una vasodilatación descontrolada, ya que esta va a alterar la perfusión orgánica y en particular la perfusión miocárdica. Es mucho más frecuente, digamos, que necesitemos el uso de vasoconstrictores que de vasodilatadores como recurso para mantener, digamos, al paciente hemodinámicamente estable. Siempre considerar además que esta es la única condición cardíaca en la cual el uso de vasoconstrictores no produce un aumento del estrés de la pared ventricular ni un aumento del consumo de oxígeno, porque la poscarga justamente va a estar determinada por la estrechez de la válvula y no por la resistencia vascular sistémica aumentada, digamos. En el caso de llegar a requerirse el uso de algún vasodilatador, la nitroglicerina tiene la ventaja de ser un vasodilatador coronario y que actúa especialmente sobre terrenos isquémicos y subendocárdicos, por lo tanto, en caso de necesitar un vasodilatador, vendría a ser la droga de elección. Dado los efectos derivados, digamos, de la reducción en la precarga, la poscarga y frecuencia cardíaca con la consiguiente hipotensión, hay muchos que en general no recomiendan, digamos, las técnicas muchos autores que no recomiendan las técnicas neuroaxiales. Hoy por hoy, como dije anteriormente, no hay una técnica anestésica superior a otra. Las técnicas neuroaxiales no están contraindicadas si hay que utilizarlas con precaución, como cualquier otro fármaco que utilicemos en la inducción anestésica. Sobre todo los pacientes que tengan un compromiso leve, moderado de la válvula aórtica, pueden tolerar bien una técnica neuroaxial. Si se realiza un bloqueo progresivo, con dosis moderadas de anestésicos locales, siempre es posible realizar alguna de estas técnicas con precaución de manejar los parámetros hemodinámicos en rango adecuado, en base siempre al uso continuo de drogas vasoactivas. Siempre el uso de vasopresores o vasoactivos va a ser nuestro respaldo para evitar que se desestabilice hemodinámicamente este paciente. Los fármacos que más se utilizan son en general la noradrenalina o también la fenilefrina, pero siempre la hipotensión hay que tratarla inicialmente en forma agresiva con fármacos vasopresores, seguido de, obviamente, tratamiento de la causa subyacente. Siempre la administración de estos vasoconstrictores en forma de infusiones continuas suele ser preferible a el uso de bolos o cargas, digamos, espaciadas, ya que eso nos permite una mejor estabilidad cardiovascular y un mejor control
del uso del vasoactivo mismo. Eh, la técnica anestésica, digamos, que reduce la resistencia vascular sistémica, tiene que usarse con extrema precaución. Se han informado, obviamente, casos exitosos de bloqueos epidurales y raquídeos, siempre que se titule adecuadamente el anestésico local que se administra. El bloqueo periférico en una extremidad, siempre dependiendo cuál sea la cirugía que se va a realizar, también en forma aislada o combinada con alguna otra técnica de anestesia general, también son muy útiles porque el efecto que van a tener sobre el tono simpático son mucho más limitados. El bloqueo neuroaxial central o la anestesia general siempre van a tener un mayor impacto, una mayor simpatectomía generada que el bloqueo periférico propiamente dicho. Bien, y bueno, antes de pasar al monitoreo, otra cosa a tener en cuenta es que el mantenimiento del ritmo sinusal y el volumen intravascular adecuado es vital para asegurar el llenado ventricular. Siempre que se detecte alguna arritmia, siempre que se detecte que el paciente sale de su ritmo sinusal, hay que tratarlo rápidamente. La fibrilación auricular, muchas veces, que es de reciente aparición, puede requerir una cardioversión directa, especialmente si el paciente ya se encuentra bajo anestesia. La taquicardia sinusal, dependientemente de cuál sea el motivo, también puede ser muy perjudicial, ya que reduce el tiempo diastólico de perfusión miocárdica. También es importante el control del ionograma, control de electrolitos, las concentraciones plasmáticas de potasio, hay que controlarlas, hay que asegurarse que estén dentro del rango normal. Bien, en el caso de este tipo de... es algo contradictorio la administración de profilaxis antibiótica en el caso de estenosis aórtica. Simplemente se considera hacer profilaxis antibiótica dependiendo cuál sea la intervención quirúrgica a la que se someta el paciente y no está íntimamente vinculado con la valvulopatía en sí. En cuanto a monitoreo, bueno, la monitorización hemodinámica siempre tiene que ser muy cuidadosa. El paciente se tiene que monitorizar con electrocardioscopía de 5 derivaciones, lo cual nos permite obtener, digamos, un trazado continuo, observar en forma cercana el ritmo sinusal del paciente, detectar cualquier tipo de cambio, no solamente arrítmico, sino también detectar cualquier tipo de isquemia. Siempre por electrocardioscopía es difícil identificar cambios isquémicos, ya que de por sí la hipertrofia ventricular izquierda que existe en el paciente con estenosis aórtica y esa sobrecarga ventricular generan alteraciones del ST y de la onda T, como mencionaba anteriormente. Por tanto, eso puede enmascarar intraoperatoriamente algún cambio del segmento ST o algún signo incipiente de isquemia miocárdica. Pero bueno, siempre es fundamental, digamos, de que exista un monitoreo activo de la actividad cardíaca. El catéter arterial es importante, un catéter arterial para detectar cambios tempranos de la presión, o sea, siempre el monitoreo arterial invasivo, el monitoreo de presión invasiva es lo ideal en estos pacientes. El acceso venoso central para tener una vía de administración de terapia con vasoactivos o vasoconstrictores. El monitoreo invasivo de la presión arterial no solamente nos va a otorgar una medición continua del parámetro, sino también la interpretación de la curva del registro. En cuanto al catéter de la arteria pulmonar, está un poco en discusión si realmente es necesario para el monitoreo o no. Bien. Una sonda urinaria, bueno, la sonda urinaria es importante para control de diuresis, para medir diuresis y realizar un adecuado balance, digamos, del aporte y las pérdidas que el paciente tiene durante la intervención quirúrgica.
ya que este tipo de pacientes siempre lo ideal es que se mantengan en un estado de euvolemia, o sea, no, obviamente no irnos a la hipovolemia y tampoco, por otra parte, irnos a la hipervolemia. La ecocardiografía transesofágica es un recurso de monitoreo, si se lo tiene disponible, obviamente, es un recurso de mucha utilidad porque justamente permite evaluar la volemia del paciente, permite evaluar la motilidad global, digamos, la valoración de la contractilidad general y la determinación de la fracción de eyección, calcular los volúmenes sistólicos y diastólicos, el gasto cardíaco y secundariamente también la presión de la arteria pulmonar se podría medir a través de la ecocardiografía transesofágica sin necesidad de hacer otra medición invasiva. En cuanto a manejos postoperatorios, los pacientes, estos pacientes con estenosis aórticas siguen teniendo un mayor riesgo de mortalidad en el periodo postoperatorio, por más que se tengan siempre todos los recaudos. Es vital mantener el llenado intravascular y la presión arterial adecuados, minimizar las demandas adicionales sobre el corazón que se producen siempre con una analgesia adecuada. Puede ser necesaria una infusión de vasoconstrictores para compensar cualquier consecuencia hemodinámica perjudicial de los bloqueos neuroaxiales que se le pudieron haber hecho en el intraoperatorio, para hacer frente a la cirugía. Si es posible, evitar los fármacos antiinflamatorios, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, ya que estos pacientes corren con riesgo de generar disfunciones renales postoperatorias. Siempre es fundamental que estos pacientes hagan su recuperación en una unidad de cuidados intensivos y siempre teniendo en cuenta las condiciones particulares del paciente, qué tipo de cirugía haya sido, el resultado del procedimiento realizado, pero siempre son pacientes que en el postoperatorio requieren de un monitoreo exhaustivo. Como dice acá, los objetivos hemodinámicos que se señalaron, que señalé en el intraoperatorio, se tienen que mantener vigentes en el postoperatorio. Y a esto le tenemos que sumar en el postoperatorio un manejo muy adecuado del dolor, porque el dolor mismo nos puede desestabilizar hemodinámicamente a este paciente si no hacemos una correcta analgesia postoperatoria. Bien, finalmente para resumir, ¿cuáles serían los objetivos hemodinámicos perioperatorios de un paciente que es portador de una estenosis aórtica? Podemos derivar lo siguiente: mantener el ritmo sinusal, como hemos dicho, recordando que este aporta hasta un 40% del llenado ventricular. Mantener una frecuencia cardíaca entre 70 y 90 latidos por minuto, como dije anteriormente, tanto la taquicardia como la bradicardia, el aumento como la disminución de la frecuencia cardíaca tenían sus consecuencias negativas, por lo tanto, mantener la normalidad en la frecuencia cardíaca siempre es lo mejor para mantener el llenado ventricular. Mantener una precarga normal alta durante la cirugía, mantener la poscarga para garantizar la perfusión coronaria y mantener la contractilidad ventricular. Lo que podríamos resumir como objetivos hemodinámicos finalmente son estos. Bueno, finalmente dejo acá la bibliografía que utilicé para hacer esta presentación y bueno, espero no haberme explayado demasiado y con esto concluimos.